Esto del regreso del imperialismo es muy interesante. Es verdad que es un poco surrealista, ¿no? Es volver al pasado. Em, pero claro, hablamos de tres aspirantes a emperadores. Xi Jinping en China, Donald Trump en Estados Unidos, Vladimir Putin en Rusia. Normalmente los imperios y los emperadores quieren ser únicos, es decir, quieren ser el emperador. Ujú. Y ahí es donde entramos en conflicto. Y sobre todo en la competencia que estamos viviendo entre Estados Unidos y China, ¿no? Dos potencias hegemónicas que parece que van hacia un choque. ¿Tú crees que ese choque es un riesgo? ¿Crees que los intereses económicos al final de ambos lo van a prevenir? ¿Cómo ves esa situación? Si nos colocamos en el escenario internacional, en esa cúspide, en esas alturas, yo entiendo que ahora mismo ya estamos en una confrontación Estados Unidos-China. Recuerda que a principios de siglo se hablaba incluso de Chinamérica, un concepto que hacía pensar en un G2, es decir, los dos, Pekín y Washington, trabajando juntos para hacer frente a amenazas que afectaban al conjunto de la humanidad. Eso ha desaparecido. No se habla ya de eso, sino más bien de una confrontación. Otra cosa es si confrontación significa choque militar directo, y creo que eso no va a ocurrir, igual que no ocurrió durante la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Eran conscientes de que un choque militar directo suponía un suicidio colectivo. Para ambos. Para ambos, nadie ganaría, la victoria sería imposible, por lo tanto, salvo que tengas vocación suicida, no entras en ese choque directo, lo cual no quita que por interposición manejen sus peones aquí o allá para defender sus propios intereses. Luego, entiendo que estamos y vamos a seguir estando con el centro de gravedad de los asuntos mundiales centrado en el Indo-Pacífico, con Estados Unidos intentando mantener su hegemonía y conteniendo a China, y con China intentando romper esa contención y expandirse, y cortejando uno y otro a otros países para colocarlos en su bando. Y mientras tanto Rusia intentando entrar también en esa dinámica. Y es ahí, por apuntar algo que ya empezamos a ver y que puede darle cierta coherencia a lo que está haciendo Trump en relación con Ucrania y por lo tanto también con Putin, que sería lo mismo, y ya lo han bautizado otra vez con lo de Kissinger, hacer lo contrario a lo que hizo Nixon durante la Guerra Fría. Recordemos que Nixon en el 72 se va a China y lo que está buscando es romper el vínculo que hay entre Moscú y Pekín y dejar sola a la Unión Soviética como enemigo principal. Pues ahora podríamos ver que Donald Trump está cortejando a Putin para acercárselo en la medida en la que eso pueda, si no eliminar, que lo veo imposible, debilitar el vínculo Moscú-Pekín. Y de ese modo China, que ahora es el problema principal para Estados Unidos en esa lucha por la hegemonía, pues no tenga el apoyo que le pueda prestar en un momento determinado Moscú. Eso le daría una cierta coherencia a los movimientos que estamos viendo por parte de Trump en la búsqueda de un acuerdo con Rusia sobre Ucrania. Es verdad que de estos tres emperadores, que todos tienen sus ambiciones territoriales, hay una especial para Xi en China, que es Taiwán, y que yo creo, eh, bueno, habiendo sido corresponsal en la zona muchos años, que Xi desde el principio, si uno lee al personaje y su evolución, su gran sueño es una cosa que él llama una China. Ya tiene controlado Hong Kong, bueno, Tíbet, Xinjiang, o sea, el imperio chino, digamos, le falta una pieza, que es Taiwán. Y que su gran sueño personal, pero también su ambición para esa gran nación, ese gran imperio, es cerrar el imperio con Taiwán. Si eso se produjera, ¿no ves la posibilidad de un conflicto con Estados Unidos armado? Evidentemente, en términos potenciales al menos, existe esa realidad, porque pensemos, tú lo sabes mejor que yo, que esta aspiración por parte de Xi Jinping incluso tiene fecha, año 2049, en el momento que se cumple el centenario de la creación de la República Popular China. Estamos en 2025, nos vamos acercando a ese escenario con una China que está haciendo todo lo necesario para que en ese momento quizá no haya falta ni siquiera un conflicto armado, sino que el contrario
entenderá, como en el ajedrez, que es jaque mate, Que no tiene nada que hacer. que no tiene nada que hacer y que por lo tanto acabe cediendo el ser digerido por la propia República Popular China. Y ahí es donde se va a ver hasta dónde llega la voluntad política de Estados Unidos, con Trump o sin Trump. Quiero decir, yo recuerdo en su momento cuando se retira Estados Unidos de Afganistán de esa forma tan deplorable, y recuerdo haber escrito: si yo fuera ahora mismo taiwanés o ucraniano, estaría asustadísimo, porque si un imperio como Estados Unidos, ante una milicia como los talibán, retrocede y deja vendidos a los afganos, pues yo taiwanés no me fiaría mucho de las garantías de seguridad que han estado dando Washington. Claro. Y desde ese punto de vista entendamos que no solo en el ámbito militar China está en una modernización que le permite contar cada vez más con más medios para llevar a cabo una operación anfibia sobre la isla, sino que incluso por otra vía. Taiwán ahora mismo, si es importante para Estados Unidos por encima de cualquier otra cosa, es porque es uno de los principales fabricantes de semiconductores de alta gama, de alta tecnología. En el momento en el que ya TSECM y otras empresas taiwanesas están trasladando sus plantas de producción a Estados Unidos o a otros lugares fuera de Taiwán, ese territorio en concreto deja de tener tanta importancia para Estados Unidos. Bueno, y sabemos que cuando un territorio no tiene importancia, Sabemos lo que viene detrás. o sea, el abandono, ¿no? La historia Claro, o sea, me la voy a Sí. jugar yo por algo que ya no tiene para mí importancia y donde mis intereses vitales no están en juego contra un gigante que me puede cuestionar mi hegemonía, pues me lo pensaría dos veces. En un hipotético improbable enfrentamiento entre Estados Unidos y China, militar, China ha avanzado mucho en los últimos años, ha invertido mucho en su ejército. ¿Está lejos todavía de Estados Unidos? ¿Tendría posibilidades en un conflicto con Estados Unidos o no hay competencia todavía? A día de hoy, al menos, se estima que hay una ventaja para Estados Unidos en una posible confrontación militar, básicamente porque sigue controlando los mares y océanos. Es decir, China no tiene una flota de guerra oceánica, la que tiene es básicamente costera, no es capaz todavía de dominar los océanos. En fin, recordemos siempre que cuando hablamos de lo que nos toca más cerca, que es la sexta flota estadounidense, es porque tiene la primera y la segunda y la tercera y la cuarta, tiene 7 flotas. China tiene 2 flotas y ninguna de ellas es oceánica. Por lo tanto, eso marca una diferencia en la medida que sigamos pensando que el dominio de los mares es un elemento fundamental. Pero es un hecho que a día de hoy China tiene una capacidad de construcción en sus astilleros de buques que sobrepasa en decenas de veces la capacidad que tienen los astilleros estadounidenses. China ya tiene ahora mismo más buques de guerra que propio Estados Unidos, aunque es cierto que su tonelaje todavía es menor y, por tanto, como digo, su capacidad para transitar por los océanos todavía es inferior a la de Estados Unidos. Pero mientras tanto ha avanzado extraordinariamente, ya no solamente en lo clásico, tierra, mar y aire, sino en el espacio y en el ciberespacio. Y es ahí donde cada vez más se está materializando la confrontación, sin que, ya digo, haya llegado a un choque militar. Pero es evidente que China está reduciendo de manera muy significativa la ventaja que hasta hace muy poco mantenía Estados Unidos. Y en esa competencia está también, por supuesto, la tecnología. Y Europa y Estados Unidos están viendo cómo China en muchos campos importantísimos del futuro está ya por delante, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, a nivel consumidor en los coches eléctricos. El otro día yo recuerdo que un amigo que se dedica a la automoción me dijo que las empresas chinas están construyendo coches ya con calidad europea, pero a un precio un 40% más baratos. Es decir, y es uno solo de los muchos campos en los que China está avanzando. Ahí sí que da la sensación de que aquella frase, ¿no?, de Napoleón, que luego no sé si la dijo Napoleón, probablemente no, ¿no?, de cuando China despierte temblará el mundo o algo parecido. China ha despertado y, y hay gente y algunos analistas de mucho prestigio, o que yo al menos respeto mucho, que creen inevitable que la próxima potencia hegemónica en el mundo sea China. Es decir, que de esos 3 emperadores de los que estamos hablando, de esos imperios, Estados Unidos, Rusia y China, la partida la va a ganar China.
¿Tú cómo lo ves? Si miramos en términos históricos, y tú conoces esa realidad perfectamente, podemos entender que, recordemos, China en chino significa el imperio del centro. Es decir, yo estoy en el centro del escenario, todos los demás estáis a mi alrededor, más o menos importantes, pero yo soy el que ocupa el centro del escenario. Por lo tanto, en lo que estoy ahora mismo es en la vuelta a mi lugar natural. He estado durante los últimos 150 años fuera de juego, el siglo de la humillación, tal como lo denomina la propia China, pero estoy de vuelta. Y estoy de vuelta jugando, hablando ya de tú a tú en la mayor parte de todos los ámbitos en los que se define dónde está el poder, tanto económicamente como militarmente, como culturalmente. Quizá en el ámbito cultural es donde claramente va en desventaja China, no solamente por la dificultad del idioma que pueda haber en otras latitudes y el hecho de que el inglés es la lengua franca que tenemos a día de hoy en prácticamente todo el planeta, pero ya digo, todo eso acerca a China a ese sueño de volver a ocupar el lugar que cree que le corresponde. Luego, desde luego, en la competencia actual, si le añadimos, si resaltamos la importancia de la tecnología, como decías, y solamente, de acuerdo contigo, los automóviles como un mero ejemplo, pensemos en computación cuántica, en inteligencia artificial y en semiconductores. China está acortando de tal manera la distancia que a día de hoy lo resumiría en un solo apunte, más allá de lo de los automóviles. DeepSeek. DeepSeek nos muestra que toda la política estadounidense de intentar dejar a China fuera en el ámbito tecnológico, no permitiendo que le lleguen semiconductores de alta gama y restringiendo el comercio en ese ámbito tecnológico, no han dado resultado. Porque resulta que sin utilizar semiconductores de alta gama han conseguido un producto DeepSeek que es aparentemente mucho más barato, menos consumidor de energía y con mejores resultados que el ChatGPT, que se había colocado como referente fundamental. Por lo tanto, hemos estimulado unos y otros la capacidad de innovación de China, de tal forma que hace bastante tiempo ya que China ha dejado de ser un imitador tecnológico para convertirse en un innovador tecnológico. Y todo eso, en definitiva, acorta los plazos para que China efectivamente, si no podamos garantizar que va a ser el próximo hegemón, sí para poder pelear por serlo.